Estamos ya celebrando el próximo domingo. Nos acercamos para la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Así que después de abordar el domingo pasado el ejercicio de la misericordia, hoy nos centramos en el segundo ejercicio distintivo de un discípulo de Jesús: la acogida del Maestro mediante la escucha de la palabra. Hemos hablado de la misericordia, hemos hablado del amor en el domingo anterior, y esto nos ha facilitado entrar ya en lo que le llamamos características del reino de Dios. ¿Cómo se sabe si se está viviendo o no en el reino de Dios? Pues mediante el ejercicio de la caridad. Un segundo punto clave para la reflexión de la palabra es saber escuchar como discípulo la palabra divina. Así que la imagen central del Evangelio es diciente: María, sentada a los pies del Señor, dice, escuchaba su palabra. En 10:39 del Evangelio según San Lucas. La confrontación con su hermana Marta, quien atareada con todo el servicio de la casa, hace ver en contraluz pues el valor de la enseñanza final de Jesús. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Es importante entonces hacer lectura de este texto, como hemos indicado, por donde vamos a adentrarnos, y es el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, los versículos 38 al 42. Dice así el texto bíblico: Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Hasta aquí nuestro texto del próximo domingo. Así que la relación de Jesús pues con las dos hermanas, y particularmente el valor que le da al gesto de María, pone en primer plano la pregunta: ¿qué es lo que verdaderamente es importante para Jesús? Esto equivale pues a reflexionar dónde es que un discípulo y servidor de Jesús debe colocar sus mejores energías y por qué. Cómo se ordena en la vida del discípulo el doble movimiento de escucha y servicio, o mejor, de oración y acción. El contexto nos lo dice: Jesús recibe hospedaje en la casa de Marta y María. Yendo ellos, dice, de camino entró en un pueblo. Ya hemos explicado esta palabra sínodos, caminar juntos, que es lo típico de este Evangelio según San Lucas, para decir que yendo los discípulos y Jesús entran en un pueblo. El Evangelio de Lucas gusta de imágenes pues de peregrinos. Jesús aparece al principio del relato como un peregrino que sube a Jerusalén, como un viajero que necesita de hospitalidad en medio pues de un largo viaje. No solo él, también sus discípulos. Pero la atención del relato se centra en la persona de Jesús, quien entró en un pueblo. Pero es interesante analizar: yendo de camino entró, yendo de camino ellos,
van todos juntos, entran en un pueblo. Por tanto, la acogida o rechazo es de Jesús, que se identifica con el discípulo, y el discípulo que se identifica con Jesús. Nos hemos acostumbrado pues por la relación de este pasaje con el Evangelio según San Juan, y a pesar de que el mencionado pueblo es Betania, aunque según la narrativa de Lucas, Jesús no pasa por allá sino pues al final del largo viaje. El texto dice: una mujer llamada María le recibió en su casa. En una casa del pueblo, una mujer recibe a Jesús en su casa. La mujer se llama Marta. Su nombre, que proviene del arameo mar, significa señora de la casa o ama de casa, e indica por tanto una mujer cabeza de hogar, quien tiene la autoridad en la casa. El evangelista Lucas subraya: le recibió. Marta le ofrece a Jesús la acogida propia pues de un huésped. Ella hace lo contrario de los samaritanos mencionados antes en el texto de 9:53, quienes no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Y ciertamente tiene pues algún parecido con el buen samaritano, que responde por la posada del hombre herido que recogió en el camino, si bien en este caso de Marta, como diferencia, se trata de la acogida de un amigo. Así que hay dos maneras de atender al huésped. La llegada del huésped altera la casa. Sus dos habitantes despliegan energías para atenderlo bien. Veamos cómo el evangelista describe lo que las dos mujeres hacen mientras el huésped está en la casa. María, pues la primera, María dedica su tiempo a la persona misma de Jesús. Ella se sienta frente a él, a los pies del Señor. El evangelista dice con precisión: escuchaba su palabra. El gesto de María frente a Jesús nos recuerda la posición de un discípulo con relación a su maestro. Por ejemplo, en Hechos 22:3, Pablo se declara discípulo de Gamaliel con estos términos: instruido, dice, a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley. La postura pues indica el interés por aprender, recibiendo dócilmente la palabra, que en Lucas es una manera pues de indicar la predicación y de referirse a toda la formación que Jesús le ofrece al discípulo. Es interesante que Jesús anime a una mujer a aprender. Eso sí es extraño, pero se da en el texto. Esto tiene una gran significación, puesto que los maestros judíos generalmente se oponían a que la mujer fuera a la escuela. Aquí en cambio Jesús hizo todo lo contrario. Comienza a enseñar y con dedicación a estas mujeres. Pero viene la otra figura, que es Marta. Por efecto de contraste, María aparece entonces en el trasfondo de la escena haciendo oficios. Estaba atareada, dice, en muchos quehaceres. Estaba atareada. La frase describe a Marta absorbida por los oficios de la casa, concentrada en su deber de ama de casa y anfitriona. El relato insinúa que Marta deseaba escuchar a Jesús, pero las tareas, muchas, que se requieren para poder ofrecer una buena acogida, se lo impedían. Con la palabra quehaceres, que en griego se dice diaconía, se nos deja entender en qué consiste la tarea. Todo lo que es propio del servicio de la casa incluye la preparación del cuarto del huésped, el ambiente de la casa,
pero sobre todo el servicio de la mesa, preparar y llevar los alimentos a la mesa, pues tenemos buenos ejemplos en Lucas en 12, 42, 17, 18 y 22, 27 y otros pasajes. A Lucas le gusta el tema, ciertamente, del servicio y la acogida que se le puede dar al maestro. En la obra de Lucas este término va designando cada vez una realidad de fondo, lo propio del servicio eclesial, el cual genera grandes desgastes personales por el bien de los demás. Ahora bien, viene el diálogo de Marta y Jesús. Una pequeña crisis se genera pues en la casa. La hermana mayor, que se ha dado al oficio pesado por la atención del huésped, expresa su protesta por haberse quedado sola en el trabajo. Se abre así un diálogo entre Marta y Jesús, que no solo resuelve la crisis, sino que saca a luz la enseñanza central del acontecimiento. Marta se dirige a Jesús. Probablemente Marta ya se ha dirigido primero a María, pues para pedirle ayuda. Pero ahora vemos cómo pierde la paciencia y acude fronteramente a Jesús para pedirle que intervenga y mueva a la hermana perezosa. Marta le habla a Jesús reconociéndolo como maestro. Marta le habla a Jesús en estos términos. Un reclamo en forma de pregunta. ¿No te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? El no te importa tiene el sabor amargo de quien reclama para sí una mejor consideración. Marta deja entender, es que yo no te importo. Una orden, dile pues que me ayude. Marta le dice a Jesús lo que tiene que hacer, indicándole indirectamente en qué debe instruir a su hermana María. Marta está al servicio de Jesús y quiere hacer todo lo posible por honrarlo, lo cual es altamente loable. Sin embargo, no parece comprender la verdadera dignidad de su invitado. Él es el maestro y ha venido a su casa en esta condición de maestro. Como se ve, Marta no le deja ser su maestro porque no está abierta a lo que trae Jesús para ella y porque se coloca en la posición de quien da las órdenes. Ella cree saber qué es lo que Jesús debe hacer. Jesús se dirige a Marta y por fin se escucha la voz de Jesús. En sus palabras a Marta notamos. Se dirige a ella por su propio nombre. La repetición del nombre indica que habla con cariño, pero también con firmeza. Marta, Marta. Con esta manera de hablar, Jesús la interpela desde el fondo de su identidad. Jesús va a corregir amablemente la buena voluntad de Marta y a poner sus energías en la dirección correcta. Le hace caer en cuenta de su situación. Te preocupas y te agitas por muchas cosas. El primer término, te preocupas, describe un estado pues de ansiedad, de agitación interna que corta la respiración. Con él el Evangelio se refiere a una actitud mundana que podría ser válida para un no creyente, pero no para un discípulo de Jesús, ya que éste ha conocido la providencia del Padre. Se trata entonces de una situación de división interna en la cual la atención por las tareas inmediatas que permiten la sobrevivencia desvían el corazón de lo esencial, Dios providente, fuente de todo. El otro término, te agitas, refuerza el anterior. Describe el nerviosismo externo causado por la presión
que somete el estrés y lleva a la tribulación que se refleja finalmente en una actitud de fastidio. La causa de todo, Marta tiene muchas cosas. Concretamente aquí se refiere al afán con que Marta ha asumido sus oficios, el cual al final hace pensar que las tareas pues son excesivas. El afán de Marta es básicamente la preparación de una comida, no que Jesús coma mucho o que la mesa pasen muchos platos, sino que quiere todo bien hecho y decorado. Ella está preocupada por agradar al maestro y por ahí derecho por quedar bien ella misma. Jesús le da una lección. Una sola cosa es necesaria. Jesús no le quita la importancia a lo que Marta está haciendo, pero eso sí muestra que todo debe estar dentro de una jerarquía de valores. Observemos cómo en el texto hay un juego de palabras que va llevando todo hacia la cima de la pirámide de los valores. Mucho, le dice, poco uno. Lo más importante que tienes que hacer es esto, es lo único, es lo mejor. ¿Qué enseña Jesús? En primer lugar vemos cómo Jesús le da un vuelco al punto de vista de Marta. La tensión que está viviendo debe tener un nuevo enfoque. ¿Qué es lo necesario?, él se pregunta. ¿Cuál es la única cosa realmente necesaria? Marta debe pensar en lo que ella necesita, no en las necesidades de Jesús. ¿Y esto por qué? Porque es por ella que ha venido el maestro a su casa. Jesús no vino a un almuerzo, vino a ser maestro, a prestar el servicio de la enseñanza, y ella necesita de la palabra del maestro. En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, la cuestión de que Marta no se preguntó primero qué era lo que quería Jesús cuestiona también nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces nos preocupamos por hacer muchas cosas por lo demás, pero pocas veces nos preguntamos qué es lo que realmente los otros están necesitando, cuáles son sus deseos, sus necesidades más profundas, aún más allá de lo material. Veremos entonces que los otros necesitan no solo que les demos cosas, sino que les prestemos atención, que les mostremos interés y les demos lo mejor de nuestro tiempo. Por ejemplo, los papás tienen tiempo para jugar y hablar de corazón abierto con sus hijos. Les prestamos atención a los ancianos, a sus recuerdos, reflexiones y preocupaciones. A los empleados solamente les damos un salario o los gratificamos también con nuestra amistad, nuestro interés por sus problemas y le damos palabras de apoyo y felicitación. En fin, una necesidad primaria es tener tiempo los unos para los otros. Escuchemos recíprocamente con paciencia y amor, expresando que estamos contentos los unos con los otros. En tercer lugar, vemos que María no debe ser apartada de Jesús porque ella escogió la buena porción. Escuchó al Maestro. En cuarto lugar, vemos que el servicio y la escucha no se contraponen. La escucha de la palabra llevará a María pues a la praxis. Dicho en otras palabras, el servicio del reino requiere en primer lugar la escucha del Rey. Si no se cae en un activismo infecundo y ocasionalmente desacertado, la escucha de la palabra libera de la rigidez de quien cree tener el control de todas las cosas. La palabra libera el corazón pues de la ansiedad. En quinto lugar, lo único que se refiere también a la unificación de la vida en la cual quiere Jesús educar a sus discípulos. Unidad de vida es signo de madurez y de consistencia personal. Las acciones
las actividades, los compromisos por causa de Jesús brotan de una sola fuente, la palabra asumida en el corazón y está colocada totalmente en nuestra vida en sintonía con la de Jesús y con su camino que conduce a la plenitud de la vida en el reino del Padre. Valga recordar que esta era precisamente la inquietud de Pablo cuando decía: muévanse a lo digno, al trato asiduo con el Señor, sin división. Así el servidor de Jesús cumple un requisito fundamental, la dedicación total al Señor. Le damos gracias a Dios pues por habernos permitido leer su palabra y comentarla un momento para que así estemos preparados para la celebración litúrgica el próximo domingo. Gracias por su atención.